Muy bien, queridos hermanos, vamos a seguir hablando de todas estas cosas que se refieren a la misma personalidad de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, pero también estamos hablando en general de la divinidad. Yo quisiera que nos diéramos cuenta de que durante bastantes semanas hemos tratado precisamente de la persona de Jesús, como su naturaleza propiamente, sus cualidades y atribuciones, pero también la obra redentora, la obra de salvación, que en la Biblia es una obra que aparece directamente relacionada con la persona de Jesucristo, sin que eso quite que también se atribuye en general a la divinidad. Yo creo que hay algo que nos ocurre cuando leemos la Biblia, y es que la Biblia nos habla siempre en un lenguaje que podemos entender, por supuesto que sí, pero hay que analizarlo con el Espíritu y a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Muchas personas leen la Biblia y prácticamente no entienden nada. Y no entienden nada, no porque no entiendan las palabras, las entienden, pero no saben realmente de qué está hablando en definitiva. Hay un mensaje en la Biblia y ese mensaje está interrelacionado desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y naturalmente la primera cosa que se nos dice en la Biblia como la verdad originaria de todo, la semilla, la verdad que es semilla, es de que Dios existe, de que hay un Dios, creador de los cielos y de la tierra. Esto es lo que nos dice el primer capítulo y la primera frase de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero resulta que la palabra Dios, ya en la misma Escritura, nos presenta en una forma, en la lengua en que primero se habló, la primera en que quedó consignado por escrito, que esa palabra, la palabra Dios, es una palabra en plural. Y bueno, han habido muchas explicaciones para referirse a ese plural. Algunos dicen que es un plural majestático, que se llama, que es el plural que usamos cuando nos dirigimos a la majestad, al rey o a un personaje importante. Pero eso no es una explicación realmente aceptable, porque eso no existía en el pensamiento hebreo, ni en la lengua, ni hay otros ejemplos de eso. No, realmente cuando la palabra Elohim, que es una palabra plural, que en algún lugar, porque no hay más remedio, se traduce dioses. Por ejemplo, cuando se habla de los pueblos, de las naciones paganas que tenían muchos dioses, y allí se usa la palabra Elohim también. Y en algún personaje o algunos personajes de importancia, pero esos son contadísimos los casos. El 99,999% de las palabras de las veces que sale la palabra Elohim en la Biblia se refiere a Dios. Y por cierto que podrían haber elegido una palabra en singular, porque también se puede hablar de Él como Dios. Simplemente esas dos letras, E-L, Él, en la Biblia aparece a veces en singular como un nombre también, un nombre común, por cierto, es el nombre común para referirse a Dios. Pero la palabra preferida en la Biblia para hablar de Dios es la palabra Elohim. Dioses en realidad. Pero por otra parte la Biblia nos dice que solamente hay un Dios. Dios, escucha, nos dice claramente, escucha Israel, el Señor tu Dios uno es. Uno. Es uno, pero tiene un nombre plural. Y a medida que vamos leyendo la Biblia, y sobre todo cuando ya pasamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta
de que bajo el nombre común Dios, porque el nombre propio de Dios, el nombre propio de ese Dios Elohim es Yahvé, o como se pronunciaba antes, Jehová, Yahvé. Ese es el nombre propio. Él dice, mi nombre es Yahvé, así es realmente como decirlo, yo soy el que soy. Y así el nombre propio Yahvé, que responde a la divinidad, como digo, es un nombre plural, y en el Nuevo Testamento descubrimos que hay varias palabras que se atribuyen a la divinidad. Por ejemplo, Padre. Dios es nuestro Padre. En el Nuevo Testamento también, cuando dirigimos nuestra oración a Dios, esa oración básica es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Le llamamos Padre. Y Dios es el Padre, efectivamente. Pero resulta que cuando continuamos leyendo en las Escrituras, nos encontramos en que aparece también la palabra Hijo. Y el Hijo es aquel que desde la eternidad está en el Padre, está en la divinidad, y que desde la eternidad también está comprometido en la obra de salvación. De manera que, por un lado, Dios nos va a decir, Dios el Padre nos va a decir que Él es nuestro Salvador, y también Jesús, el Mesías, Jesús el Cristo, el Redentor, nos va a decir que Él es el Salvador. Es más, que es el único Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo la tierra, bajo los cielos, en el que podamos ser salvos. No existe otro nombre más que el nombre de Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Y todos los atributos de la divinidad y las funciones de la divinidad también se le van atribuyendo a el propio Señor Jesucristo. Pero eso hay que leerlo con ojos de fe y también con la suficiente atención como para ir relacionando todas las cosas que en la Biblia se nos dicen de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. Porque también el Espíritu Santo recibe una personalidad. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo quiere, el Espíritu Santo actúa y se distingue en la misma Escritura de las demás personas en esa pluralidad divina. Es como si estuviéramos hablando de un triángulo que es una sola cosa, un triángulo es una figura, pero que está compuesta de tres cosas, tiene tres lados, y cada uno tiene su forma o puede tener su tamaño, porque hay triángulos en los cuales esos mismos lados no son absolutamente iguales. Hay otros que sí, pero hay algunos que no. Simplemente es la diferenciación. El problema que tenemos, porque siempre ha sido un problema, por una parte creemos y afirmamos rotundamente que solamente hay un Dios, pero por otra parte afirmamos y creemos rotundamente, porque así lo vemos en las Escrituras, que este Dios existe en tres personalidades, o en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno, porque no hay tres dioses, no creemos en tres dioses. Es decir, no creemos en tres naturalezas diferentes. Y es necesario, una y otra vez aquí, pues, diferenciar lo que es la naturaleza divina, la esencia divina, de las personalidades
que vemos en la divinidad según las Escrituras. El Padre, que actúa de unas formas y con unos determinados cometidos y funciones. El Hijo, que también tiene su función, su trabajo, su obra a hacer, y el Espíritu Santo, que también. Y de los tres, repito, se habla en forma personal. El Padre habla, el Hijo habla, el Espíritu Santo habla, actúa, quiere, etc. Todo eso manifestado en esa... Y como digo, el problema es que no nos acordamos a veces de un texto muy importante que hay en el profeta Isaías. Por dos veces el profeta Isaías, en el capítulo 40 y concretamente en el versículo 25, dice, el Señor dice: ¿a quién me compararéis para que me asemeje? ¿A quién me compararéis que sea semejante? ¿Que sea semejante a mí? Ahí está la cuestión. Esto lo vuelve a repetir en el capítulo 46, también de Isaías. Esta misma frase, este pensamiento tan importante en el 46:5. ¿A quién me asemejaréis, me igualaréis o me compararéis para que seamos semejantes? Dice Dios. Es una pregunta que Dios nos lanza a su pueblo. No olvidemos que ya en los días de Isaías y en otros tiempos, Israel había caído en la idolatría. Israel se había inclinado hacia otros dioses. Y naturalmente cada una de aquellas divinidades ficticias, invención del ser humano, aquellas divinidades pues tenían su historia y sus obras. Había toda una tradición épica de lo que aquellas divinidades habían hecho, de sus batallas incluso, y de tantas otras cosas que los dioses antiguos. Y la tentación para el pueblo de Israel era comparar a Yahvé, el Dios de Israel, el Dios en plural, no lo olvidemos, el Dios en plural, compararlo con otros dioses, porque también la palabra dioses se aplicaba a esos dioses extraños, y fijaos que hay un mandamiento en la ley de Dios que dice claramente que no tendrás dioses ajenos, otros dioses, o los dioses de otros pueblos, no tendrás ante mí. Es decir, aquel que está comprometido a la adoración al Dios de Israel, al Dios manifestado al pueblo de Israel, no puede tener otros dioses. Esa es la esencia de la cuestión. ¿A quién me compararéis? Fijaos lo huérfanos que estamos en ese sentido. No podemos comparar a Dios con nadie, ni con nada. No hay cosa comparable a Él. Y esta es una razón de nuestras dificultades en entender, incluso de entender la palabra espíritu. La palabra espíritu. Porque ¿qué es el espíritu? No podemos describirlo. Nos faltan puntos de referencia porque el espíritu es el origen de todas las cosas. En el principio era el verbo, la palabra, el logos, la razón, el pensamiento, el espíritu. Y naturalmente que en el principio no existe otra cosa excepto el espíritu. Por lo tanto, esa cuestión solo esa palabra ya representa algo que no podemos comparar con nada. Como mucho nuestro pensamiento, el pensamiento tiene que ver con algo físico y material, como es el cerebro, indudablemente. Y nosotros tenemos espíritu también, porque Dios puso en nosotros espíritu. Aliento de vida,
le llama la Escritura. De su espíritu también insufló en nosotros espíritu y aliento de vida. Todo esto lo digo en relación a que no solamente la persona misma de Jesús, el Verbo se hizo carne, el Verbo que era Dios. El apóstol está hablando en pasado porque está hablando del principio, que no es el momento en que él habla. El apóstol Juan escribe, cuando dice eso, escribe en el siglo I, a finales del siglo I, y claro, él dice en el principio era el Verbo, quiere decir ya existía, como cuando dice que en el principio Dios creó las cosas. Dios ya existía cuando creó las cosas. Y esta cuestión nos ha de llevar siempre a reconocer nuestra insuficiencia para entender verdaderamente a Dios. Solamente tenemos una revelación que podamos conocer de una forma directa y más clara, y es la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, y es la revelación de Dios en la palabra escrita, en la Escritura, en la Biblia. En la Biblia nos es posible conocer a Dios. Por supuesto que conocemos a Dios y hemos de evitar caer en la trampa. Cuidado de caer en la trampa de comparar, porque no podemos compararlo a nada que conozcamos. Antes yo he hecho aparentemente una comparación, no era una comparación, cuando he dicho un triángulo o otras cosas que podemos traer para decir, bueno, hay cosas que son tres según como lo mires y son uno según como lo mires. Sí, esa cuestión simplemente se puede decir que hay cosas para comparar. A veces hemos hablado del agua y el vapor y el hielo, todos es lo mismo, y bueno, podemos decir muchas cosas, pero es simplemente para decir que una cosa puede ser tres y puede ser uno. Pero es igual, aunque no existieran esas comparaciones, que no son comparaciones de la esencia de Dios, ni mucho menos, lo que sí que podemos decir es que no podemos caer en la tentación de ir comparando la divinidad y la esencia de Dios con otras cosas que conocemos. Ahí es donde hemos de reconocer nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad. Y por eso el conocimiento verdadero de Dios no viene a través del conocimiento puro de la sabiduría humana, viene a través de la fe. Viene a través de la fe. Eso es fundamental. Eso es algo que no hemos de olvidar nunca. Porque sin fe no solamente es imposible agradar a Dios, sino que sin fe es imposible conocer a Dios. Y por eso Jesús, una y otra vez, viene a decirnos y a proponerse él mismo como el medio para que podamos conocer la divinidad. Cuando nos dice, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo, uno, como dice el texto, porque se omite el verbo ser, que como tantas veces ese verbo es superfluo. El Padre y yo, uno, somos uno. O como dice de muchas maneras, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque somos la misma esencia, viene a decirnos. Somos la misma naturaleza. Y esto mismo lo podemos decir con respecto al Espíritu Santo. Claro, por eso, cuando recibimos el bautismo, con todo lo que significa el bautismo como señal del pacto que Yahvé hizo con su pueblo y con nosotros ahora, cuando recibimos el bautismo se nos manda que bauticemos no en el nombre de Yahvé. No decimos te bautizo en el nombre de Yahvé,
No decimos te bautizo en el nombre de Dios. No te decimos tampoco te bautizo en el nombre del Padre, sino que la fórmula que el mismo Señor Jesucristo nos da, el Espíritu Santo nos da, que inspira las palabras escritas ahí en el Evangelio de Mateo, esa fórmula en Mateo 28 nos dice que hemos de ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Naturalmente, porque no podemos ser bautizados en el nombre de Yahvé, porque en el nombre de Yahvé, que es un nombre propio, lo único que se está transmitiendo en ese nombre es que Dios es el que es, que Dios existe por sí mismo, que Dios es antes que todas las cosas creadas. Bien, esa es la idea dentro del nombre de Yahvé. Pero cuando estamos hablando de la relación de Dios con las cosas creadas, con el ser humano, y de la obra de la redención, de la obra de la salvación, cuando estamos pensando en quién nos ha salvado para que recibamos un bautismo que es el símbolo del lavamiento de nuestros pecados. ¿Quién nos ha salvado? ¿Nos ha salvado el Padre? ¿O nos ha salvado Yahvé? ¿Nos ha salvado el Hijo? ¿Nos ha salvado el Espíritu? Toda la obra de salvación corresponde a toda la naturaleza divina, a toda la divinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y ese es el sentido de la fórmula tan importante, indiscutible, por cierto, indiscutible, de la fórmula del bautismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque las tres personas de la divinidad, de la esencia de la divinidad, las tres personas concurren y colaboran y cooperan en la obra de salvación. Pues al Padre se atribuye el decreto de salvación desde la eternidad, en donde estábamos ya nosotros mismos, cada uno de nosotros, por nombre propio, estábamos destinados a vida eterna. En ese decreto desde la eternidad, Dios el Padre diseña, diríamos así, y prepara una obra de salvación que va a cumplir aquel que dijo: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Hijo, Dios verdadero, heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Verbo, el Logos, el Verbo eterno se hizo humano, hombre, y dio su vida por nosotros, en un sacrificio único que lleva todo el sello de la divinidad dentro de la humanidad también. Y por eso es un sacrificio que nunca más se puede repetir. Bien, de manera que nos falta, un poco para cerrar toda esta serie de meditaciones que hemos hecho sobre la divinidad, hablar algo sobre el Espíritu Santo. Otra vez aquí, la dificultad que tenemos. Hablamos del Espíritu Santo y se nos dice en este orden: el Espíritu Santo. Lo digo que en este orden porque también tenemos una importantísima frase del propio Señor Jesucristo, hablando con aquella mujer samaritana, en Juan capítulo 4, cuando le dice: Dios es espíritu. Bueno, ahí la Confesión de Fe de Westminster también lo tenemos claramente. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 2. No hay sino
un solo Dios. No hay sino un solo Dios, vivo y verdadero, infinito en su ser y perfección, espíritu puro. Espíritu puro. ¿Qué quiere decir espíritu puro? Pues porque hay otros espíritus. Los ángeles son espíritus, pero en los ángeles hay, vamos a decir, una célula, si pudiéramos poner ese ejemplo, una sola célula, pero hay algo que no tiene la perfección absoluta que Dios tiene. Las cosas creadas fueron creadas buenas, pero como tantas veces hemos dicho, no son Dios. La creación no es Dios, no participa de la misma naturaleza y atributos de divinos. Es una obra de Dios, pero es susceptible de corromperse, se podría corromper, y se corrompió. Los ángeles se corrompieron. Y por eso, cuando se habla de Dios, no se dice simplemente que Dios es un espíritu. Eso se sobreentiende cuando Jesús dice a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoren han de adorarle en espíritu y en verdad, dirá. Muy bien, Dios es espíritu, pero la confesión piensa también, diciendo en este texto, Dios es un espíritu puro, y pone todas las demás cualidades, etcétera, de la divinidad, Dios en general. Porque claro está, el Hijo también era espíritu en un principio, pero el espíritu, el verbo, se hizo carne también, sin abandonar su carácter de espíritu, también se hizo carne. Habitó en la persona de Jesús. Así que el Espíritu Santo es una personalidad dentro de la divinidad. Es una persona dentro de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que cuando tomamos nota en la Biblia de cómo se habla del Espíritu Santo, vemos que no se está hablando del Espíritu Santo de una manera general, de un espíritu, sino de alguien que tiene vida propia, alguien a quien se le llama que encarna la verdad, es el espíritu de verdad, que tiene en definitiva los mismos atributos que Dios. O sea, los atributos de la divinidad en general. Casi prefiero decir divinidad en lugar de Dios, porque cuando decimos Dios, nosotros estamos pensando en singular. En la Biblia se está pensando en plural. Elohim. Y por eso, en la palabra divinidad, en la divinidad estamos hablando de una esencia, de una naturaleza especial, distinta de los seres humanos, de las cosas creadas. Es la divinidad. Y en esa divinidad está el Padre, y está el Hijo, y está el Espíritu Santo. Qué importante el tema de pasar de una lengua a otra, y cómo a veces no nos damos cuenta, y estamos hablando de Dios en singular, y la Biblia nos está diciendo que el Hijo tiene los mismos atributos de Dios, el Padre, y de la divinidad en general. Y el Padre, por supuesto, es aquel a quien consideramos primero, pero que tiene los mismos atributos que el Hijo. Y el Espíritu Santo tiene los mismos atributos, porque es la fuente de la vida, de la verdad, del amor, de la santidad, de la eternidad, de la omnisciencia, y todo aquello que podamos pensar de la divinidad lo encontraremos en el Padre, lo encontraremos en el Hijo y lo encontraremos en el Espíritu Santo. Naturalmente, ojo, cuando hablamos del Hijo, el Hijo, después de que se hizo humano, cuando se hizo humano, ya la misma Biblia nos advierte, se hizo menor que los ángeles, se despojó de su gloria. Por lo tanto,
en ese tiempo de esos años entre el nacimiento y la resurrección, esos pocos años, el Hijo eterno, que habitó en cuerpo humano, en naturaleza humana, se había él mismo autolimitado, se había limitado él solo. Y por eso leemos en las Biblias, en los Evangelios, cuando dice pues, ciertas cosas que el Hijo de eso no lo conoce, no le ha sido revelado, en el sentido que la naturaleza humana de Jesús, que es distinta, es decir, es diferenciada de la naturaleza divina, coexistente en un cuerpo humano, esa naturaleza, algunas cosas no estaban dentro de su conocimiento. Eso es por eso, esa razón que vemos a Jesús como llega incluso a la muerte por ser humano. Se hace menor que los ángeles no mueren, nadie los puede matar, pero Jesús no se hizo un ángel, que ya habría sido una humillación, más aún se hizo humano para poder morir también. Ahí tenemos la gran obra de la salvación y la maravilla de esa realidad que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pero hablamos unos momentos del Espíritu Santo. La Biblia nos habla del Espíritu Santo de muchas formas, esa expresión, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, directamente con esas formas. Y en el Nuevo Testamento se le asignan unas funciones concretas. Para empezar, hay una palabra que se utiliza para el Espíritu Santo, se utiliza para otras cosas también, pero para el Espíritu Santo, que es la palabra paráclito. Paráclito, que es una palabra que viene a ser algo así como consolador. Se la ha traducido de muchas maneras, porque no solo se aplica al Espíritu Santo, es una palabra que aparece aplicada a personas también. Un paráclito, el Espíritu Santo, aparece también como si fuera nuestro instructor o como nuestro abogado que nos va a defender. En todas esas palabras, porque paráclito es una palabra que significa alguien que ha sido llamado para estar a nuestro lado. El Espíritu Santo es quien está a nuestro lado para cuando haga falta, para nuestra defensa, para nuestra consolación, para el estímulo, para guiarnos en el camino, para aconsejarnos. Es el Espíritu Santo, que también actúa por medio de la palabra de Dios. Por eso, aquella persona que no participa del Espíritu de Dios y que no tiene fe, cuando lee la Escritura, no entiende la Escritura. Es decir, la entiende humanamente, como podría entender una novela, pero no entiende, porque la palabra de Dios está cerrada para aquellos que no acuden a la ayuda y a la asistencia del Espíritu de Dios. O sea, la Biblia es un libro de Dios para el pueblo de Dios, primero. Y también con la asistencia del Espíritu Santo, la Biblia tiene el efecto de abrir las tinieblas, entrar en las tinieblas de la mente humana y dar un rayo de luz para que comprendamos quién es Dios y qué ha hecho Dios por nosotros. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y eso está en la Escritura, pero hay que leerla adecuadamente, y comparativamente, por cierto, porque claro, la Biblia no es un manual ni un diccionario. La Biblia hay que leerla de arriba abajo
Y muchas veces, entonces iremos cayendo poco a poco, iremos comprendiendo por la iluminación del Espíritu de Dios cuál es el verdadero mensaje de la Escritura. Esta es la cuestión tan importante que tenemos en la palabra de Dios. De manera que la obra del Espíritu Santo pues es aplicar a cada uno de nosotros las riquezas de la obra de la redención, el fruto de la obra de redención. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Trae hasta nosotros, hasta nuestro espíritu, hasta nuestra alma y nuestro pensamiento, la verdad del Evangelio de que tenemos salvación gracias a la muerte redentora de Jesús de Nazaret, el Verbo que se hizo eterno, el verbo que se hizo carne, el Verbo que existe desde la eternidad. Para comprender esto, que se puede comprender racionalmente o se puede rebatir racionalmente, pero que solamente hay una vía, una puerta para entrar en el verdadero significado, el significado espiritual de todo esto, el significado que produce salvación. Pues bien, el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga, es quien se encarga de despertar, o mejor dicho, de crear en nosotros un espíritu de fe, de humildad, de gratitud, de alabanza, de adoración. Todo eso lo crea el Espíritu Santo en nosotros. Es una obra de Dios en nosotros y no tiene nada que ver con nuestra racionalidad. Somos seres racionales, efectivamente creados a imagen de Dios, eso para todas las criaturas humanas. Todo el mundo tiene su lógica, tiene su memoria, tiene una cierta voluntad, y todo lo que es lo racional en el ser humano está ahí, pero no está la fe. La fe no está, no viene con nosotros en el nacimiento. Cuando nacemos no hay fe, y cuando llegamos a tal edad tampoco, a menos que Dios nos haya dado esa fe para creer en Él y esperar en Él. Pues bien, esto es lo que el Espíritu Santo hace. Nos convence, en primer lugar, de que somos pecadores, perdidos, sin remedio, a menos que la obra de Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, a menos que esa obra sea aplicada a nosotros. Nos redarguye, por tanto, del pecado, para que reconozcamos nuestra condición de pecadores, no solamente algún pecado suelto, sino nuestra condición, nuestra naturaleza de pecadores. El Espíritu de Dios hace posible, como he dicho, que tengamos la fe necesaria para creer que no hay otro Salvador excepto Jesús, y que por tanto Él es Dios porque no hay otro Salvador excepto Dios. Yahvé. El Espíritu Santo nos dará un espíritu también de arrepentimiento. Arrepentimiento. No solamente reconocer nuestros pecados o nuestras faltas y errores, etcétera, sino nuestra naturaleza pecaminosa, que la reconozcamos y que nos arrepintamos de ello. Arrepentirse significa volver a hacer marcha atrás, cambiar de mente. Eso es una obra del Espíritu Santo, no lo podemos hacer por voluntad propia. Y en definitiva, el Espíritu Santo es, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, es el que nos hace nacer de nuevo. Qué palabras más interesantes esas palabras de Jesús. Cuando en Juan capítulo 3 habla del nuevo nacimiento, pues es necesario nacer de nuevo, dice el Señor Jesús. Pero nacer, ¿cómo?
¿En qué sentido? Aquel Nicodemo que le preguntó estas cosas, le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es que este sabio Nicodemo, al oír la palabra nacer de nuevo, pues pensó, fijaos, ahí tenemos un ejemplo, como una persona inteligente, una persona preparada, culta como este Nicodemo, al oír la palabra nacer, solamente pensó en lo inmediato, en el nacimiento físico. Y Jesús no estaba hablando de esto. De cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu. El agua como el símbolo, naturalmente, del arrepentimiento, es decir, del lavamiento de pecados y del arrepentimiento. Y el espíritu es el Espíritu de Dios, nacer de el Espíritu. Nacer de Él, es decir, por la obra del Espíritu, para que el Espíritu de Dios more en nosotros, para que tengamos en nosotros mismos la mente de Cristo, el Espíritu de Dios, y seamos nuevas criaturas y reconozcamos también la grandeza y maravilla de la obra de salvación. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Espíritu en relación al Espíritu Santo. Bien, hermanos, aquí tenemos pues todas estas cosas que hemos tratado todo este tiempo, un poco para hacer una síntesis, para hacer un resumen de la obra de Dios en nosotros. Dios Padre, nuestro Creador, Dios Hijo, nuestro Salvador y Redentor, y Dios Espíritu Santo, nuestro Santificador. Ahí tenemos esa obra de la divinidad de Elohim, del Dios plural y uno, del Dios que al mismo tiempo es de ser uno, y esa es la única esencia divina que existe, esa es la única naturaleza divina, está revelado en la Biblia en tres personalidades o en tres personas distintas y al mismo tiempo participantes de la misma naturaleza. Haga el Señor que todos los que hemos recibido y los que vayáis a recibir el bautismo, no olvidemos que no somos bautizados simplemente en el nombre de Dios, no somos bautizados solo en el nombre de Yahvé o del Padre, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso es Dios, nuestro único Salvador, nuestro único guía en la vida. Haga Él que nuestra adoración, nuestro culto, nuestra alabanza siempre sean dirigidos a Dios, nuestro Padre, a Dios, el Hijo Eterno, y a Dios, el Espíritu Santo. Que el Señor os bendiga. Amén.